Es una mujer que vive como quizá muchísimos seres humanos en la Europa nazi. Primero la ocupación de Polonia, de Varsovia, y en esos primeros años, cuando todavía no se sabe quiénes son estos que llegaron a ocupar, se enamora de un joven oficial nazi. Ella es una cantante en Varsovia, pero obviamente que es su gran pasión, este hombre termina siendo su verdugo, termina siendo un hombre que la persigue una y otra vez. Él y muchos otros obviamente oficiales nazis en el gueto de Varsovia, en Auschwitz, y en la posguerra, que es la parte que a mí me interesa contar, porque todo lo otro es el pasado de Zofia Nowak, la protagonista femenina de esta novela. En 1947 ella pertenece a un grupo que es un grupo real que existió, que se llamaron a sí mismos los Nokmim. Fueron unos vengadores judíos que se dedicaron con una lista a encontrar a oficiales, altos oficiales y jerarcas nazis para asesinarlos antes de que pudieran escapar vía el Vaticano, vía la Francia de Franco, a la Argentina de Perón. Y se llamaron a sí mismos en hebreo los Vengadores. Entonces Zofia Nowak pertenece a este grupo de los Vengadores, está a punto de asesinar a uno de sus segundos o terceros blancos, víctimas, y se encuentra en París bajo un nombre falso a su antiguo amante, intentando también escapar. Y se enfrenta al gran dilema humano entre la pasión y la venganza, estos dos sentimientos, estos dos afectos absolutamente irreconciliables, ¿no? Lo mato, lo asesino, con lo cual me vendo a mí misma y de alguna manera digo quién soy y que fui amante de este hombre, o sigo mi misión y olvido que este hombre existió en mi vida y en la vida de muchos otros a los que asesinó, con lo cual también estaría traicionándome a mí misma. Y Zofia Nowak decide apostar por las dos cosas, apostar por su propia misión como vengadora y apostar por no dejar libre el ajuste de cuentas que tiene que hacer con su antiguo amante. Sí, yo creo que en este momento estamos en un periodo muy curioso de revisión historiográfica. Están apareciendo todas las semanas libros que han llevado muchos años a sus autores para investigar con una gran libertad que no existía antes, que no solo hablan de la culpa nazi, que ya la sabemos, sino de las atrocidades cometidas, por ejemplo, por los ejércitos de ocupación ingleses, soviéticos, norteamericanos en la Europa de la posguerra. Hoy en día estamos más que nunca necesitados de que esto no se vuelva a repetir, que no vuelva a haber el genocidio nazi, pero que tampoco vuelva a haber Darfur, que no vuelva a haber Sudán, que no vuelva a haber Siria, que no vuelva a haber el genocidio latinoamericano o la discriminación absoluta que tenemos los mexicanos con nuestros hermanos en Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero. Estamos necesitados de una lección moral más que nunca. Porque la migración es otro de esos fenómenos justamente en donde se dan todas estas injusticias, es decir, sometes tu vida bajo tu mano de obra, bajo tu fuerza de trabajo, y eres una y otra vez criminalmente sojuzgado, ¿no? Se está denunciando, por ejemplo, cada vez más la prostitución de muchachas tlaxcaltecas y poblanas llevadas a los campos de jornaleros de fresas en Baja California, la trata de blancas en Nueva York. Cada vez es más claro que estamos conscientes de que esta no es una tarea que hayamos cumplido, que es una tarea pendiente y que no existe allá, en el exterior, que es aquí, que es en México donde tenemos que resolver nuestras cosas. Yo creo que el novelista histórico en buena medida, el buen novelista histórico, porque hay novelistas históricos a la antigüita, que son muy conservadores, ¿no? Y buscan la historia precisamente para decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y yo al contrario, yo creo que la buena novela histórica, la que escribió Robert Graves, la que escribió Gore Vidal, la que escribió Marguerite Yourcenar, en realidad se pregunta si puede haber un futuro alternativo. Va al pasado
Es como la ciencia ficción, está haciendo lo mismo que la ciencia ficción. Va al pasado para preguntarse si hay un futuro alternativo, como la ciencia ficción construye estas distopias para decirle al lector, no quieres que esto sea lo que ocurra con la humanidad dentro de 10 o 20 siglos, ¿no? La literatura de alguna manera siempre está reflexionando sobre el presente porque se pregunta sobre si hay un futuro posible o si ya lo vivimos todos los seres humanos. Pero la pregunta central no es el presente, la pregunta central es si tenemos futuros alternativos, ¿no? El capitalismo salvaje en el que vivimos en el mundo en este momento nos hace pensar que la única manera de, la única alternativa es la resistencia. Pero hay formas y formas de resistencia. Hoy en día vivimos, yo lo digo que parezca broma, vivimos ecualizados, modulados. Nuestros sentimientos y nuestras pasiones son moduladas. Si a alguien se le pasa la modulación, se desecualiza y tiene una pasión política exagerada, se le llama fanático. O, como ahora la prensa en México, anarquista, ¿no? Sin saber ni siquiera qué demonios es un anarquista, ¿no? Si alguien tiene una pasión amorosa profunda, le dicen codependiente, ¿no? Siempre hay una palabra para describir las grandes pasiones, las exageradas, porque vivimos un mundo en donde no se permite el exceso, un mundo, lo digo otra vez, ecualizado, modulado, y yo creo que no podemos seguir resistiendo porque no es la alternativa. Yo creo que se requiere, y va a haber, no es que yo lo crea o lo quiera, va a haber una generación, no hay alternativa, va a haber una generación rebelde en el sentido de revuelta. Occupy Wall Street, los indignados de Madrid, la primavera árabe, nos mostró que la resistencia no es suficiente. Todo el mundo creímos que la plaza de Darfur y que Egipto cambiaba. Ya vimos que no. Ya vimos que no era todo sacar a Mubarak y que luego además regresaran, ¿no? Ya vimos que no es todo indignarnos en la Plaza del Sol y que después Mariano Rajoy tenga políticas realmente inoperantes para la economía española, ¿no? Slavoj Žižek, este gran y muy polémico filósofo que muchos dicen que más bien es como pop start de la filosofía, fue a Wall Street y les dijo a los de Occupy Street algo que a mí me gusta mucho. Les dijo: ustedes no saben lo que quieren, pero ya al menos saben lo que no quieren, y eso ya es una ganancia en este mundo confuso. Yo creo que sí, yo creo que en este momento todos sabemos lo que no queremos, pero también sabemos que la resistencia no es la única forma y que no nos lleva a nada. Indignarnos mañana otra vez en el Zócalo para que nos llamen anarquistas y para que Juaiderrito diga quién sabe qué, no es suficiente, ¿no? Yo creo que ya no, yo creo que ya también vivimos en una época post hegemonía y post caudillos. Los grandes teóricos, incluso gramscianos, que a mí Gramsci me sigue gustando mucho, que hablan de este interregno que tanto Gramsci le gustaba, es decir, empieza lo nuevo pero no tenemos cómo nombrarlo y lo viejo no quiere desaparecer. Los grandes teóricos más bien hablan de un momento posthegemónico, en donde justamente lo que menos nos hace falta es un líder carismático, un líder mesiánico, un caudillo que enarbole las causas. Yo creo que viene un periodo, precisamente por indefinido, muy difícil de interpretar, que más bien los escritores, los sociólogos, los periodistas vamos a tener solo la capacidad de describir. En el momento en que se nos ocurra interpretarlo, vamos a sobreinterpretarlo con nuestros viejos conceptos, que son los únicos con los que podemos verlo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo creo que vamos a vivir unas décadas, las posteriores, en donde vamos a vivir fenómenos colectivos, pero que no hemos vivido. Los últimos fenómenos colectivos son los que estudió Eric Hobsbawm, que son las grandes revueltas campesinas, que seguimos sin saber interpretar, ¿no? Y como decía, revueltas, ¿no? El proletariado sin cabeza, ¿no? Que Hobsbawm también dice, nos faltaba el líder de las revueltas. No, yo creo que vamos a vivir fenómenos colectivos donde va a ser el consenso de la masa el que busque soluciones, sin un líder carismático. Es como en aquel momento en que en la nefanda Estela de Luz, los muchachos de Yo Soy 132, después de un gran discurso de Taibo y de López Obrador en el Zócalo, bajan a Taibo del escenario, ¿no? Y le dicen ya, ¿no? Y
y hay que entenderlo, no están bajando a Taibo, están diciendo no necesitamos que alguien nos diga qué hacer. Carajo, por fin estamos intentando organizarnos nosotros, pero de manera colectiva, la vieja asamblea. ¿Por qué la discusión con Antonio Antolín y estas gentes? ¿No? Porque se fueron de las manos, ¿no? Porque empezaron a decidir de manera individual algo que empezaba a decidirse en consensos. Es muy complejo, porque cuando la masa decide hay que respetar las decisiones colectivas, ¿no? Y no hay que imponer una decisión individual. Y eso cuesta muchísimo trabajo porque estamos acostumbrados, nuestro paradigma es el paradigma de que hay alguien que es más inteligente que el otro, que sabe mejor qué hacer que el otro, que nos va a guiar. La politización además va a empezar de manera muy distinta que como empezó antes, va a empezar por el cuerpo. Ese es un momento en donde el control biopolítico del Estado, que Foucault estudió tanto, ¿no? Es el control sobre la vida y no sobre la muerte, nos hace pensar que el Estado no está allí cuando sigue estando, ¿no? Nos toma huellas, nos controla mediante la supuesta protección de nuestra vida. Esto ya se acabó. Yo creo que viene un momento que, insisto, es un momento indefinido, en donde el cuerpo político, lo que los teóricos de ciencias políticas llaman el body politics, el cuerpo político empieza por sentir en su cuerpo que está siendo controlado por el Estado. Y que lo primero que tiene que hacer es liberar el cuerpo, ¿no? Me encanta ayer en El País, hoy en El País se refleja lo que pasó ayer en las cámaras, que estas mujeres que aquí han sido tan mal vistas, que se desnudan, el grupo FEM, le dicen algo que es interesantísimo a Montoro, ¿no? Al estúpido ministro español, ¿no? Le dicen, el aborto es sagrado. Me encanta porque es exactamente con los términos de él. O sea, una feminista no diría nada sagrado, ¿no? Pero con los términos de él, para donde lo sagrado tiene sentido, venir a decir, el aborto es sagrado, usted no viene y nos lo toca, este es nuestro cuerpo. Ese es el tipo de colectividades que vamos a vivir cada vez más y que viene del cuerpo. Por eso este fenómeno de FEM es muy interesante. En México no hemos terminado de comprenderlo, ¿no? Yo vi comentarios en las redes sociales que son por un lado de un machismo absoluto, y yo me quiero casar con una de ellas y que bla bla bla, que son de una estupidez y de una banalidad absoluta, porque lo que ellas están haciendo es un acto que va más allá por fin de la resistencia. Es un acto de provocación. Es guardar las proporciones, son nuestras Pussy Riot colectivas, ¿no? Y tampoco es Anonymous, es exactamente lo contrario de Anonymous, es voy a desnudar al cuerpo para ofenderte, pero también para obligarte a llamarte la atención. Y lo de ayer es genial, ¿no? Es decir, el aborto es sagrado, señor Montoro. Usted no puede venir a tocarlo con sus ideas de lo sagrado, ¿no? En este mundo secular, señor, el cuerpo de la mujer ya no lo puede venir a tocar un miembro oculto del Opus Dei, ¿no? Como usted. Es buenísimo, ¿no? Yo creo que los seres humanos siempre vamos a necesitar creer en algo. Ojalá no sea en las religiones establecidas, ¿no? Ojalá creamos, por ejemplo, en nuestras capacidades de libertad y de emancipación. Pero esas no van a venir hasta que nos respetemos profundamente, de verdad, al otro. Al otro que sí, para poderlo respetar, sigue siendo el otro. Por ser otro, me es extraño. No lo comprendo. No quiero comprenderlo. No me está comprenderlo. En el momento en que busco comprenderlo, busco integrarlo, ¿no? Acabo de oír una entrevista patética a León Portilla, ¿no? Donde finalmente dice que nuestros indígenas, termina diciendo don Miguelito, León Portilla, nuestros indígenas siempre han querido ser integrados. Perdón, señor León Portilla, nuestros indígenas siempre han querido ser respetados en lo que ellos son, no han querido ser integrados. Ha sido una lucha estúpida del gobierno mexicano por hacerlos mestizos, por desindigenizarlos, hacerlos operables para el capitalismo, y lo ha disfrazado de humanismo. Y hemos sido genocidas culturales con el verdadero indígena mexicano, ¿no? A un embajador mexicano en Malasia le dijo un malayo algo muy interesante, porque era blanco, ¿no? Le dijo, ¿y ustedes por qué no se van a España y le dejan otra vez su país a los indígenas? Esto para un mexicano, como nos han vendido el mito del mestizaje, para un mexicano es inentendible. No, pues todos somos mexicanos, ¿no? Para un malayo no.
A ver, ¿por qué no se van ustedes que son blanquitos a su país y le dejan en paz a los mexicanos su país, ¿no? Entonces no se trata de integrarse, ¿no? Se trata de que, como decía en esta frase que lo llevó al suicidio, porque no lo pudo hacer literariamente, porque como antropólogo, como médico no lo pudo hacer, es la gran tragedia de este grandísimo, yo creo que el más grande escritor indigenista latinoamericano, José María Arguedas, el peruano, que dijo es que el problema es que no somos capaces de vivir felices todas las patrias, pero son todas las patrias, no es mi patria, ¿no? O sea, este es un momento en que, precisamente por su indefinición, creemos que defender los derechos humanos es defender una comunidad civil en la cual eres humano siempre y cuando pertenezcas y poseas los atributos del poder. Como yo siempre digo, cuando siempre hay un problema político en México, que es un epicentro, o puede ser en una nuez lo que pasa en todo el mundo, siempre que hay un problema durísimo de derechos humanos, o los maestros en el Zócalo hace poco, los que se rasgan las vestiduras dicen es que es el Estado de Derecho. Y yo siempre digo, ¿y cuándo ellos han tenido derecho al Estado? O sea, ¿el Estado de Derecho para quién? ¿Para Slim? Pues él ha tenido derecho al Estado, sí, claro. Pero ellos no han tenido, el Estado no les ha dado ni siquiera derecho de existir como ciudadanos. ¿Cómo ahora les exiges que se apeguen a unas condiciones jurídicas que nunca los han tenido en cuenta? Este gran escritor argentino, que además ha trabajado muchos años en derechos humanos, porque ha sido relator de la ONU, del ACNUR, Martín Caparrós, dices que el problema del humanismo es que se inventó antes de que existiera la humanidad. Claro, no habíamos reconocido que había un otro de verdad. Y entonces inventamos un humanismo que en realidad es un eurocentrismo blanco. Y es maravillosa la frase, ¿no? O sea, el humanismo se inventó cuando no existía la humanidad. Los derechos humanos, los derechos universales del hombre, se inventaron cuando no existía la diversidad, como respeto absoluto, ¿no? Como reconocida absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento, por ejemplo, he leído con muchísimo cuidado, con un interés enorme, porque me parece que esa es la gran deuda pendiente de este país. Están al alcance de todo el mundo lo puede leer en internet, los resultados de la ¿cómo se llama? CONAPRED, ¿no? La Comisión Nacional de Prevención a la Discriminación, son brutales, ¿no? Cualquier ser humano con 2 dedos de frente se podría ponerlos a leer. A ver, tu tarea pendiente de los próximos 6 años es dejar de leer los periódicos y leerte lo que pasa en realidad en México, es decir, la situación real. Estos son los derechos humanos en México. Esta es la vida real. Yo creo que los sindicatos en particular son deben de dejar de lado, es decir, el sindicato original mexicano, digamos, de la época de Lombardo Toledano, Luis N. Morones, el momento de la famosa Universidad Obrera que dirigió don Pedro Enrique Sureña, el momento de los años 20 es un momento de gran lucha por los derechos del trabajador. Muy pronto, el Estado mexicano, que es ese famoso ogro filantrópico que describió Octavio Paz, se come a estos organismos o intenta comerse a estos organismos nobles que nacen con una justa demanda laboral. Y durante muchos años han sido, o fueron, todos los años de hegemonía del PRI, que no son los de ahora, organismos clientelares, que dejaron de lado la defensa de los trabajadores. Y yo creo que ese es el reto pendiente del mundo laboral mexicano, volver a defender los derechos de los trabajadores y no los derechos del empleador. Repensar al sindicato o repensar al sindicalismo mexicano, ¿no? Y tenemos ejemplos suficientes, ¿no? Desde don Valentín Campa tenemos suficientes ejemplos en México como para tener modelos
de repensar el sindicato, ¿no? Yo creo que el sindicalismo es fundamental y la representación laboral tiene que volver a tener un peso importantísimo en los pactos nacionales, ¿no? Yo quisiera ver en un pacto por México como el que estamos viviendo, no los partidos políticos que se robaron a la democracia y la secuestraron. Yo quisiera ver a los representantes sindicales sentados con los líderes de los partidos, porque ese es el verdadero pacto. Porque lo que tiene que haber es otra vez un replanteamiento del contrato social. O sea, lo que está en tela de juicio en este momento en México es el contrato social. El contrato social es ese documento no escrito que a veces se representa en la Constitución o en leyes secundarias, pero que es en realidad un documento no escrito de ¿para qué queremos este país y para quiénes queremos este país? Y en ese sentido los trabajadores y los sindicatos en particular tienen un papel preponderante, ¿no?